Brasil ya está en Estados Unidos para preparar el Mundial 2026 y todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Qué pasa con Neymar? ¿Llegará al Mundial? ¿Va a estar Neymar con Brasil? El día 12 de junio, la fecha límite para saberlo. Pues Brasil ya está en Nueva York y la gran estrella de esta Brasil de Ancelotti, como no, es Neymar. Y para hablar de Neymar, de su lesión, de Brasil, tengo conmigo a nuestro compañero Eduardo Burgos, que va a estar allí acompañando a esa selección de Brasil en Estados Unidos y que va a cubrir toda la actualidad de la selección brasileña en este Mundial. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Hola Camacho, tío. Bien, 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 de medio vacaciones, pero currando aún, estando pendiente de lo que pase con Ney, y con Vini y Henry. Pues Brasil ya está en Nueva York después de haber recibido una especie de bautismo, ese avión, ¿no? que llevaba la expedición brasileña a Estados Unidos. Va a preparar ese encuentro previo de preparación, valga la redundancia, ante Egipto y para preparar ese debut esperado ante Marruecos y los posteriores encuentros ante Haití y Escocia. Y lo ha hecho con unos días previos de locura, como vimos en esa rueda de prensa que concede Ancelotti para anunciar esa convocatoria con todo el tema Neymar, furor absoluto con el brasileño que vuelve a la selección. Y es que no es para menos, porque Neymar es una figura, un mito del fútbol brasileño. Lo pudimos ver el otro día en ese encuentro de Brasil contra Panamá, que todos los panameños se querían hacer una foto con él, a pesar de que el brasileño no Totalmente, jugó. Incluso esa llegada, ¿no? que hace el propio Neymar en su helicóptero personal a esa convocatoria. O también, como hemos podido ver, que Vini le ha cedido ese 10 que llevaba últimamente en su ausencia y ahora coge el jugador del Real Madrid el número 7. Es una locura, ¿no? Lo de Neymar en Brasil. Bueno, primero de todo, que has mencionado el avión, recalcar que es un patrocinio de uno de Ujú. los principales empresas que está acompañando a la selección. Sí, Eh, Creo ahora mismo, si mal no recuerdo las cifras, es el avión más caro que va a hacer en todo el mundial, porque es un avión de super lujo, mira. de 3 filas, y creo que costó en total casi 1,5 millones por el mes de este, Ajá. el mes de alquiler solamente digo. Y luego ya aparte, ya tenemos el tema Neymar, que es de Ney. La sensación de Neymar en Brasil es que está en el equipo para ayudar, para Sí. no ser importante desde el principio por esa lesión que tiene, por esa lesión en la pantorrilla de grado 2. En un principio Santos comunicó que fuera un edema, que podía llegar incluso para el partido contra Egipto antes del debut contra Marruecos. Y una vez llegó esta gente, llegó Ney con su sequito a la Granja Comarí, que es donde han hecho esta mini pretemporada. Ujú. Se demostró que no, que era más de lo que se pensaba, que va a estar mínimo 3 4 semanas de baja, incluso más allá de lo que en un principio se estimaba, porque en un principio el propio doctor, el Rodrigo Lasmar, decía que iba a estar 2 3 semanas. Ujú. En los últimos días, hablando con gente de allí y demás, te comentan que no, que lo más probable es que Neymar no juegue ni siquiera la fase de grupos. Decías tú que, bueno, que Neymar también es eso, ¿no? Es un mito, ¿no? Eh, pero mencionabas el tema Santos y es que ha habido, como el propio club brasileño alegaba, ¿no? Que ha habido una especie de, bueno, un error de comunicación y que todos los exámenes médicos que se le hicieron a Neymar se le comunicaron a la CBF. Me recuerda un poco esta situación un poco a lo que ocurrió hace ya unos meses con Lamine Yamal y el Barça y la Federación Española, ¿no? Que unos decían que había sido tratado bien por la Federación, otros decían que no, que la Federación había tenido una mala praxis. Um, ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves esta situación? ¿Es un fallo de comunicación? ¿Está Neymar un poco encubriendo esa lesión para llegar al Mundial? ¿O qué ha ocurrido aquí? Es que diría que es un poco de los dos. Primero, fallo de comunicación, y por otro Ujú. lado, que posiblemente el Santos, para evitar que se cree una polémica con Ney, está ya más lo que tenía. Esto va a ser contra el partido de Curitiba, la despedida de Ney del Vila Belmiro, y Mm. justamente un día antes de que Ancelotti anunciara la lista. Ahí, pues básicamente en el minuto 65 más o menos, pasado el Sí. partido, él sintió un pinchazo, tuvo que ser el campo y pidió el cambio. En ese momento ya es lo que todo el mundo se conoció y demás, que
la mítica ya foto de Ney mostrando el papelito de la institución. Y mucha gente en Brasil incluso estimaba que eso podía ser un complot de tanto de Neymar como del Santos para intentar camuflar que estaba lesionado de verdad. El Santos, cuando comunicó a la CBF el problema, decía que iba a ser de 3 semanas, del 17 mismo que se hizo las pruebas hasta el 30-31 que acababa, ¿no? Lo dicho, dos semanas y media en las que ellos estimaban que Ney iba a estar bien y consideraban que eso era solo un edema. Luego se demostró que no. Cuando ya llegó Neymar al Atlético Marís, la CBF alquiló un hospital médico para ellos solos cerca de Río Janeiro, cerca de la zona en la que están ellos, y vieron que era una lesión en la pantorrilla de grado 2. Eso son mínimo 3 semanas descansando bien y sin tener ritmo de competición, cosa que ahora en un mundial es imposible. Sí que es verdad que van a tener más o menos 6 días de entre partido y partido, pero aún así el ajetreo de viajes, el ajetreo de entrenamientos y demás va a ser muy complicado que Neymar esté bien, ya no solo para fase de grupos, sino para resultados. Sin embargo, Ancelotti ha afirmado que le van a esperar hasta el final. La fecha límite es el 12 de junio, es justo 24 horas antes de ese debut de Brasil ante Marruecos, según estipula la reglamentación de FIFA. Son 24 horas para jugadores de campo. Con porteros, por ejemplo, esa normativa no existiría. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Tú crees que va a llegar, que le van a esperar? ¿O en cambio le van a buscar un sustituto? A ver, Ancelotti fue claro en la rueda de prensa anterior al partido contra Panamá. Él dijo que Neymar se va a quedar y que no estaba mirando ningún reemplazo. Sí que es verdad que en un primer momento contactaron con Joao Pedro para que estuviera atento. El chico está incluso asustándose por si acaso, como pasa en el clubes, le llamen de última hora. Pero todo hace indicar que Neymar llegará bien. Llegará bien, de que no le van a cortar. Le cortarán en caso de que su lesión se agrave. Que ahí, pues, hay opciones de que pase, pero todo va a depender sobre todo de Neymar, de cómo él se cuide y de cómo la CBF lleve este caso, porque al final es muy delicado. Neymar, todo lo que es Neymar y lo que arrastra Neymar es muy importante para Brasil, para el pueblo brasileño, incluso para los aficionados y el tema de patrocinio. Se hablaba mucho que no es lo mismo vender los derechos de televisión del Mundial con Neymar que sin Neymar, porque Brasil estaba huérfana de una estrella. Sí. Vinicius era una estrella de lo que tú quieras, pero no tiene el arrastre mediático que tiene Neymar. O sea que, digamos que llevar a Neymar tiene más intereses comerciales que deportivos. Sí, no. Por un lado sí, porque por lo que es Neymar a nivel social, a nivel icono, prácticamente es lo mismo que en su momento fue Ronaldinho o fue Pelé. Y por otro lado el deportivo. Ancelotti le fue claro cuando le llamó. Él va a estar ahí, va a ser importante, pero a la vez no. Va a ser importante por el grupo, por todo lo que significa Neymar para los jugadores. Quieras o no, esta generación ha crecido viendo a Neymar jugar en Barcelona, ha crecido viéndole jugar en el PSG y lo que hacían en el Santos. Si preguntas a la selección, a los integrantes de la plantilla, todos, si no casi todos, te dirán, por lo menos los más nuevos, que era su ídolo y que era su referente cuando era pequeño. Por ese lado es importante Neymar. Y luego por el otro sí que es verdad que está el lado comercial, y es por lo que te decía antes. Para ponerte en contexto, el Santos, nada más cerrar a Neymar, anunciar su vuelta, cerró 20 patrocinios gracias a él. Comentabais el otro día en esa charla que tuvisteis tú, el compañero Hugo y el chico de Globo Esporte, Sí, Teo Rebelo. que no parte ¿Teo o como Café? titular. Creo que es CAE, ¿no? Fue CAE, me Sí, que parece. está mucho. Em, No. O sea, Ancelotti le fue claro justamente por eso. Él va a ser un revulsivo, se ganará el puesto en los entrenamientos y en el día a día. A día de hoy, Neymar ha estado 3 años fuera de la selección. sí. Desde octubre del 23, si mal no recuerdo, del partido contra Uruguay que se rompió el cruzado. No ha vuelto, incluso en marzo se quedó fuera por el mismo motivo, porque estaba aún tocado, porque pasó por quirófano un mes y medio antes y no tenía ritmo de competición. En ese sentido, Brasil está haciendo todo lo posible para que él llegue bien ya para fase de grupo, para el mata-mata, para las eliminatorias. Sí. Él no va a jugar en principio ni contra Marruecos, ni contra Haití, ni contra Escocia. ¿Tú crees que va a aceptar ese rol? Sí.
fue la única condición, entre otras muchas, bueno, la más importante, Ujú, que le pusieron los CDF para que pueda estar en el Mundial. Las otras van desde que se acabó la camaradería de llevar a sus amigos de aquí para allá, no ujú. tendrá, eh, ¿cómo se dice esto?, permisos individuales, Sí. el primer grupo Concesiones. sobre el individuo, condiciones individuales, Ujú. y al final él aceptó todo esto por el bien común del equipo y por el bien común de Brasil. Quieras o no, Neymar es su último mundial, tenía 35 años y honestamente yo no veo que aguante el ritmo de competición como para llegar al de 2030. No es un Com- cristiano, es un Messi de la vida. Comentabas tú que Ancelotti tiene sus cuatro fantásticos, Vinicius, Rafinha, Luis Enrique y Mateus Cunha, y le preguntaban el otro día al propio Carleto que dónde va a jugar Neymar en caso de que juegue. Decía Ancelotti que por fuera no, que no le ve de extremo, No tiene físico. que le ve por dentro solo, delantero o media punta, y que lo Sí. haría en ese caso jugando en el lugar o de Vinicius o de Rafinha. ¿Ves algún escenario en el que pudieran coincidir los tres en el terreno de juego? No. No porque Vini se vio contra Panamá, no defiende. No tiene esa táctica como para defender. Y Neymar es más de lo mismo. En el Santos es el último hombre que se queda arriba. Ujú, Eh, y tampoco veo a Ancelotti con esa necesidad de meter a dos jugadores que no te van a defender, por ejemplo, contra Croacia mismo en el Mundial pasado en Qatar, sí que se le vio con más fuerza, pero es que era otro contexto. ujú. Neymar no llega de los meses que ha sufrido tanto en el fútbol brasileño, en el Santos. Y Vinicius, bueno, sí que le veo, por ejemplo, contra Haití, contra rivales de un menor nivel que no te vayan a suponer un tanto peligro, pero ya en fases decisivas no creo, vamos. Pues la última que te quiero lanzar, Edu, es sobre, digamos, un poco balance general, ya no solo de Neymar, de Brasil en este mundial. Son 24 años sin ganar una Copa del Mundo, lo hicieron en 2002. De hecho, le decían a Ancelotti, buena suerte, mister, y tráiganos la sexta, ¿no? El La otro día Cordel, en rueda de prensa. De hecho, su última mejor participación fue precisamente en el Mundial que celebra Brasil en 2014, que terminan cuartos, aunque reciben esa goleada durísima ante Alemania Maracanazo. el 7-1 en Maracaná. Y el resto de participaciones en el siglo XXI, perdón, no han pasado de cuartos. También un poco centrándolo por la figura de Neymar, como vimos en ese comunicado, cuando recibe la noticia, se echa a llorar, se va a abrazar. El primero que abraza es a su fisio, luego Al tiene fisio. una Sí. llamada con Rafinha, que le agradece mucho el apoyo. ¿Cómo puede gestionar Ancelotti, que es un maestro en este tipo de situaciones, de gestionar egos, de gestionar presiones y plantillas con mucha estrella? ¿Cómo puede gestionar tanto Ancelotti, Neymar y Brasil toda esta presión sobre este combinado para intentar lograr esa sexta Copa del Mundo? Por aquí las familias tienen mucho que ver, ¿eh? La CBC incluso se comunicó que, bueno, Ancelotti, mejor dicho, comunicó en Mm, un pequeño meeting con los periodistas que lo que iba a plantear él era que pospartido tuvieran mínimo un día libre en el Mundial para poder descargar tensiones, para mm, poder descargar emociones y demás. En ese sentido creo que va a ser una medida prácticamente que nunca ha pasado, ni con Tite pasó esto. Eh, y siendo Tite lo que fue Tite para esa selección, que prácticamente para todo el mundo era un padre para la mayoría de jugadores. Ancelotti ya todo el mundo sabe cómo es, tiene mucha mano izquierda y también cuando las cosas se ponen feas, tiene mano derecha, es duro, mm, es un entrenador que como él mismo se escribe a sí mismo, prefiere dialogar antes que imponer. Y por ese lado en esta Brasil ha entrado también por eso mismo. A los más jóvenes, dígase Estebao, dígase Hendrik, les tiene prácticamente como ahijados, les tiene ya padrinados. mm. Eh, Respecto a cómo puede Brasil llevar todo esto, dependerá mucho del grupo, dependerá de cómo los líderes, en este caso Casemiro, Danilo, Alexandro y Alisson, lleven el resto. Mm. Mucha gente ya te habla incluso de que este mundial tiene que ser de Vini y de Rafinha, por lo que suponen, porque prácticamente Rafinha mereció el de la temporada pasada, salvo lo que pasó con la Champions, Mm. y Vinicius que ganó el Debes hace un par de temporadas. Eh, el resto está para apoyarles y guiarles, ayudarles en esta carrera para esta estrella. Pues Edu, veremos qué pasa con Neymar. Ojalá que esté, porque será bien para el fútbol, para el espectáculo y para este mundial. Y sobre todo para que le puedas ver en vivo, porque
como hemos dicho al principio, vas a estar allí en vivo y en directo, nunca mejor dicho, cubriendo toda la actualidad de la selección brasileña. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Edu, por estar con nosotros hoy. Y Camacho. Pues este ha sido el minuto 116 de hoy. Como ya sabéis, tenéis este episodio y todos los anteriores en nuestra web, en el canal de YouTube del Diario AS y en todas las plataformas de audio. Y como también sabéis, podéis puntuar y valorar positivamente este episodio, los anteriores y comentar y sobre todo compartirlo. Nosotros nos vemos en el próximo.